Hola, buenos días, Ignacio por acá. En esta oportunidad voy a hablar sobre un libro que acabo de releer, que fue escrito por el filósofo alemán de origen judío, Karl Marx. Este libro se llama La cuestión judía. Este libro trata de dos artículos publicados en 1844, en los cuales la primera es una respuesta a otro escritor que se llamaba Bruno Bauer, en donde él hace una crítica o escribe una crónica respecto al Estado cristiano y Estado judío. Marx le critica a Bauer, la crítica relacionada con que él hacía a los judíos en donde tenían que renunciar a su religión y de esta manera así poder participar del Estado cristiano, lo cual Marx no consideraba justo, dado que para él el Estado verdaderamente libre no respondía solamente a un Estado cristiano. Más bien, esto era un Estado no libre, es decir, se obligaba a que ciertas civilizaciones, etnias, pueblos renunciaran a su religión, lo cual era nada relacionado que ver con el cristianismo. Es más, Marx proponía que el verdadero Estado cristiano era un Estado ateo, en donde todos los ciudadanos de dicho Estado podrían vivir o pudieran vivir de una manera más armoniosa sin tener que renunciar a su culto religioso. Para esto Marx lo que hacía era citar uno de los artículos de la Constitución después de la Revolución Francesa, en donde el artículo sobre la libertad le permitía ejercer a todos los ciudadanos su libertad de culto. En ese sentido, no quería que los judíos se convirtieran en cristianos, ni los cristianos se convirtieran en judíos. Más bien que el Estado libre en sí tenía que emanciparse de la religión. No así los pueblos de una religión como el judío o el cristiano emanciparse del Estado, dado que Bauer creía que los judíos tenían que suprimir su religión y los cristianos emanciparse del pueblo judío, dado que el mismo Estado cristiano de alguna otra forma prevía a los judíos en ese momento. Marx hacía esa crítica en el primer artículo, que el verdadero Estado libre no concebía ningún pueblo en particular. Más bien, como acabo de decir, todos tenían el derecho de la libertad de goce o culto religioso. En la segunda parte, o segundo artículo, en donde Marx hace una crítica quizás más al judaísmo, en donde nos dice y nos cuenta que el judaísmo en sí es el egoísmo porque el judío no tiene una nación en particular, más bien es la nacionalidad del comerciante, en donde el judío generalmente el terreno o nación que habita no practica sus principios, sin embargo sí practica la libertad burguesa, es decir, la libertad de comercio, en donde solamente todo se reduce a lo material. El verdadero Dios celoso de Israel es el dinero, nos decía Marx. Y de esa forma hay una crítica al judaísmo en este caso, en donde solamente lo dinero y lo material se reducen a ellos. Y es más, en las sociedades cristianas no se vive como una sociedad cristiana, sino que lo práctico, es decir, el judío siempre va a la práctica. Y en este caso, las sociedades cristianas se han convertido en sociedades burguesas, en donde solamente prima el individuo, la sociedad atómica, en donde todos los seres humanos actúan por su propio yo, por sus propias necesidades y su propio placer. Una sociedad que está disuelta en lo social, es decir, conjunto de individuos que de una sociedad atómica en donde esto solamente le importa trabajar por el dinero y para el dinero. Es así como el judaísmo lo veía Marx, siendo una persona de origen judía. Ahora, respecto a este libro y una crítica o una reflexión actual en donde todos abusan de la denuncia al sionismo, se abusa de la denuncia al judaísmo, en donde todos odian a judíos. Sin embargo, respecto a Marx, y eso es muy importante, todos nos comportamos como esos mismos burgueses de sociedades atómicas, en donde solo nos interesa nuestra propia individualidad, más allá del discurso, la retórica, en donde ciertos grupos políticos han tomado esto como un discurso fundamental, esencial. Ellos mismos padecen de la misma enfermedad, una sociedad individualista, en donde va más allá del discurso, de la investigación y el estudio, más bien en la práctica. Denunciar al judaísmo no significa no ser parte de
de la sociedad actual, en donde todos actuamos de alguna manera de manera individual, y de esa forma nos convertimos en átomos. Es decir, no basta con compartir videos en internet denunciando el sionismo como para yo convertirme en un antisionista, ni tampoco creer en nacionalsocialismo esotérico, en donde se habla sobre lo hiperbóreo y los mundos astrales, sino más bien, y esos delirios mesiánicos que no resisten ningún análisis racional, sino más bien la crítica que se hace a Marx digna de reflexionar en la misma sociedad individualista que ha transformado esa supuesta sociedad cristiana en una sociedad judía. Es decir, el judío está por encima del cristiano en respecto a lo práctico. Con esto no quiero tampoco defender la sociedad cristiana, ni tampoco atacar a una persona por el solo hecho de ser judía. Más bien es compartir una reseña de un libro, sobre todo de uno de los escritores más importantes del siglo XIX, quien hizo una crítica importante a la sociedad y a la economía de dicho siglo, que aún quizás sigue vigente. En ese sentido es importante poder leer estos dos artículos que son muy interesantes, y en donde nuevamente la conclusión es que el pueblo judío, llevado a lo práctico, es el nuevo pueblo cristiano de alguna otra forma, solo que utilizó el pueblo cristiano para poder convertir esa sociedad burguesa dentro del pueblo cristiano en base al judaísmo. Es decir, el judaísmo es lo práctico en la actualidad, el Dios del dinero, el egoísmo, la libertad individual, la libertad de comercio, la libertad de propiedad privada, que también Marx hace crítica en estos mismos artículos, que nuevamente digo que se publicaron en 1844, ¿ok? No es un video difundiendo el antisemitismo, ni un video tampoco difundiendo lo esotérico hiperbóreo, sino que más bien es un análisis racional y de otra forma también comentar y difundir un poco lo que estamos viendo en la actualidad, que es todo lo llevado al materialismo y al egoísmo, ¿ok? Un saludo de Ignacio, muchas gracias por ver, que tengan muy buenos días y buena semana.